En este video vamos a ver qué son y cuáles son los modos verbales. En un primer momento podemos decir que su característica fundamental es que están ligados a la intencionalidad del hablante. Es decir, la intención que tiene para producir el mensaje determina el modo en que el hablante expresa su mensaje. La intencionalidad determina el modo en que se expresa. Antes de profundizar en este tema, vamos a primero repasar qué es el verbo. El verbo es un tipo de palabra que expresa acciones o actividades, estados, sentimientos o procesos. A través de estos ejemplos vamos a ver todas esas posibilidades que permiten expresar los verbos. Por ejemplo, Marcos y Julieta bailan merengue. En este caso es un verbo de acción, porque nosotros en ese bailan podemos imaginar ese movimiento, esa acción que están realizando los personajes. Por otra parte, si decimos yo quiero mucho a mis amigos, en ese caso ya estamos expresando un sentimiento, porque no es algo visible, sino que es algo como más bien interno, ¿sí? Yo quiero. En el tercer ejemplo, ese nene tiene un miedo impresionante, decimos que es un verbo que expresa estado, porque no es una acción que él esté realizando, sino más bien es algo que le sucede, como algo que lo define en ese momento. Es como, por ejemplo, si dijéramos también yo soy soltero, eso también es algo que nos identifica en un momento determinado, pero que puede cambiar. Y finalmente, cuando decimos tu helecho crece rapidísimo, en este caso este verbo expresa proceso porque podemos ver como el principio y el final de ese proceso. Es como un ciclo que podríamos decir, podemos ver que está sucediendo. Entonces, todas esas posibilidades pueden expresar los verbos. Otra característica es que se nombran en infinitivo. Entonces, tenemos las terminaciones ar, er e ir. Por ejemplo, amar, temer y partir. En esas desinencias es que justamente podemos distinguir al verbo como una palabra muy variable. Es la palabra más variable de la lengua española. Entonces, nosotros tenemos dos partes dentro de todos los verbos. Lo que se llamaría la morfología verbal sería la diferenciación de las partes que tiene todo verbo. En un primer lugar decimos que los verbos tienen raíz. Esa raíz expresa el significado. Por ejemplo, si tomamos el verbo bailar, nosotros quitamos esa terminación que decíamos que era propia del infinitivo, el ar, y nos quedamos con esa primera parte, bail, hasta la L. Eso sería la raíz. Eso expresa el significado del verbo. Y la desinencia, por otra parte, sería lo que podemos identificar en el infinitivo como ar, er o ir. Cuando conjugamos los verbos, esa parte del verbo, esa parte final, se reemplaza por otras formas que nos indican los accidentes del verbo. Es decir, el tiempo, la persona, el número y el modo. El tiempo nos permite saber, por ejemplo, si esa acción o ese estado está en pasado, en presente o en futuro. La persona nos indica quién realiza la acción. Yo, tú, él, nosotros, vosotros o ellos. ¿Quién está realizando esa acción? El número, por otra parte, nos indica si ese verbo, esa acción, ese estado está realizado por una sola persona o por más de una persona. Y finalmente el modo es lo que vamos a ver específicamente en este video y que, como habíamos dicho, está ligado con la intención que tiene el hablante respecto a ese mensaje que va a dar. Entonces, el primero de estos modos que vamos a ver es el modo indicativo, que es el más utilizado en español. El modo indicativo se utiliza para presentar una situación como real, es decir, que sucedió, que sucede actualmente o que sucederá, o no. O sea, puede ser la afirmación de una acción o su negación. Y también puede presentar una situación como posible. En este ejemplo que vemos aquí dice la enfermera, yo cierro la puerta. En este caso está diciendo algo que va a suceder, algo que está por hacer. Va a cerrar la puerta, ¿sí? Es una acción real. Podría también
haber dicho yo puedo cerrar la puerta, en ese caso sería una acción posible y también estaría en modo indicativo. Este modo es el que nos ubica, podríamos decir, en una línea temporal. En este modo se describen las acciones en pasado, las acciones que ya sucedieron, en presente y lo que va a suceder. Pero acciones reales o que se perciben como reales, aunque no sean estrictamente que hayan sucedido. Por ejemplo, podemos contar un cuento, podemos inventar una historia y también utilizar el modo indicativo porque esas acciones nosotros las imaginamos como reales, como que están sucediendo realmente dentro del mundo imaginario. El otro modo es el modo subjuntivo. Este modo se caracteriza por expresar deseo, una duda, una posibilidad, miedos o también una orden negativa. En el ejemplo vemos que una mamá dice, probablemente Natalia llegue tarde al colegio. En ese caso está haciendo una suposición, es una posibilidad. Entonces utiliza el verbo en modo subjuntivo, llegue. ¿Sí? No dice llega, que sería en presente, presente de modo indicativo. En este caso entonces vemos que está expresando una posibilidad. Si ella expresara un deseo, podría decir, por ejemplo, me gustaría que Natalia llegue temprano al colegio. También un miedo podría ser temo que llegue tarde a casa, por ejemplo. Y una orden negativa es cuando se prohíbe algo, podríamos decir. Entonces, no traigas a nadie a la casa, por ejemplo. Ese traigas está también en modo subjuntivo, una orden negativa, algo que no se debe hacer. En todos esos casos se utiliza el modo subjuntivo. Lo que tiene de bueno es que podemos identificarlo muchas veces a través de esas palabritas que son como indicadores discursivos. En este caso sería el probablemente. Esa palabra ya nos indica que está haciendo una suposición el hablante. También podría decir deseo que, y eso también nos marcaría que va a utilizar el modo subjuntivo, quizás, tal vez. Todas esas palabras son indicadores de que después se va a utilizar el modo subjuntivo, porque están indicando duda, deseo, ¿sí? Y por último vamos a ver el modo imperativo. Este modo se utiliza para expresar órdenes, un consejo o recomendación y también pedidos o ruegos. En este ejemplo le dice el chico, vení, vamos a dar una vuelta. Y ella dice, bueno, ese vení está en modo imperativo y es como una orden en este caso. También podría ser un consejo si yo le dijera a alguien, trae un cuaderno para anotar. Puede ser un consejo. O cruza el semáforo solo cuando está en verde. Ahí vemos que está utilizando el modo imperativo, pero es un consejo, una recomendación. También puede ser un ruego. Por favor, llega temprano a casa. ¿Sí? En ese caso es un pedido, pero también se hace con este modo, el modo imperativo. Lo que vamos a hacer ahora es ver algunos ejemplos aplicando estos tres modos y viendo cómo la actitud del hablante determina qué modo utiliza. En un primer ejemplo vemos esta historieta en que Enriqueta está escribiendo en un papelito. Me llamo Enriqueta, no me gusta la espinaca, el olor a caño de escape, etc. Sí me gusta leer, hacer que los bichos bolitas se hagan bolita, que llueva. Y después ella dice, es una ayuda a memoria por si me da amnesia como en las películas. Y le dice Madariaga, ¿dónde pusiste que te gusto yo? En este caso vemos que ella está utilizando el modo indicativo porque es algo que es real, lo que ella es en este momento, que le gusta y que no le gusta. Y por otra parte dice, por si me da amnesia. En ese caso es una posibilidad, algo que presenta como posible y también entonces lo indica como con el modo indicativo. Un segundo ejemplo, Mafalda escuchando música, ella dice orquestas. Si en lugar de tropas el mundo estuviera lleno de orquestas, sería una maravilla. Ese estuviera
es un deseo que ella tiene. Le gustaría que el mundo estuviera lleno de orquestas. Entonces, eso lo expresa en modo subjuntivo. En este tercer ejemplo, el director le dice a la mamá, Natalia llega tarde al colegio. Ese llega es algo real, es un hecho y también se expresa en modo indicativo. En este cuarto ejemplo dice, hacía años que la reina Penélope esperaba a su esposo Ulises en la isla de Ítaca. El soberano había partido para luchar en la guerra de Troya y aún no regresaba. En este caso se está contando una historia en pasado y también se utiliza el modo indicativo porque está contando algo que sucedió en el pasado. Por más que sabemos que es una historia ficticia, es literatura, pero aún así se presenta como real dentro de la narración. En esta imagen dice, toma conciencia, usa cinturón. Vemos que aquí se está utilizando el modo imperativo porque se está dando un consejo. Usa el cinturón de seguridad. En este otro ejemplo dice, si usted quiere calidad y buen precio, venga a Casa Orlando. En sus salones de venta encontrará los mejores productos al mejor precio. Compre tranquilo, compre en Casa Orlando. Entonces, todos esos verbos que dice venga a Casa Orlando, dice compre tranquilo, compre en Casa Orlando, todos esos son también modo imperativo. Ahí está tratando de persuadir al que está leyendo de que vaya y haga eso. Entonces, le está dando un consejo o como una especie de orden, ¿sí? Una orden de manera indirecta, que vaya y compre en esa casa, en Casa Orlando. Y finalmente, en este otro ejemplo dice, la mamá está pensando que Natalia no llegue tarde al colegio. En ese caso es un deseo que ella tiene, es como si dijera, me gustaría que Natalia no llegue tarde al colegio, o si dijera, por favor, que Natalia no llegue tarde al colegio. En ese caso entonces es un deseo que ella tiene y está expresado también en modo subjuntivo. Estos son entonces los tres modos verbales y vemos que están ligados a la intención, a qué siente el autor del mensaje respecto a eso que está diciendo. Si es un deseo, si es algo que considera como real, si es una orden, todo eso depende para decidir qué modo verbal va a utilizar en su mensaje.